Amados hermanos, bendiciones abundantes de parte de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Bienvenidos a un nuevo estudio. Estamos tratando algunos temas bastante fuertes, pero que son parte de las estrategias satánicas para no solo engañar al mundo, sino también arrastrar a la iglesia remanente. Queridos hermanos, estamos estudiando acerca de la nueva era y que Satanás a través de la nueva era está atando, pero atando terriblemente toda confesión religiosa, porque es algo tan, pero tan atractivo tener poderes sin tener que darle cuenta a nadie de nuestras vidas, de nuestros pecados, pero ser poderosos. Esto fue lo que se originó en la Torre de Babel con Nimrod, como hemos visto en los temas anteriores. En esta ocasión queremos hacer solo un breve, pero breve repaso de lo que creen los que promueven la nueva era. Para entrar en materia, ahora vamos a ver un tema que se llama la oración contemplativa, que es otra estrategia de la nueva era y que inconscientemente se está practicando, y como lo vamos a ver comprobadamente, hermanos, la oración contemplativa es una estrategia de la nueva era y se está usando esa estrategia y ese tipo de oraciones en nuestras iglesias. Y aquí, hermanos, yo corro el riesgo, pero yo tengo un compromiso con Dios, no con los seres humanos, con Dios, para poder ser un instrumento y desenmascarar las estrategias para no ser engañados en el tiempo final. En este momento vamos a repasar algunas de las creencias de la nueva era, para nosotros entonces partir de ahí con el tema de ahora, que es el remanente enfrentando la nueva era en el tiempo final, y la estrategia que vamos a estudiar es la oración contemplativa. Así es que vamos a ver, ¿qué cree la nueva era? En resumidas cuentas, creen que el mundo está por entrar en un periodo de paz y de armonía mundial señalado por la astrología como la era de Acuario. Una era de paz, de armonía, todas las naciones van a estar unidas en un solo sentir, esperando el nuevo milenio de paz que acaba recién comenzar. La era de Acuario será fruto de una nueva conciencia en los hombres. Es el afán de la nueva era despertar en el ser humano la parte divina que hay dentro de él. Cuando eso se logra, eso es lograr una nueva conciencia. O sea que todos los que entren a la nueva era son como dioses. ¿Se acuerdan la estrategia con la cual engañó Satanás a Eva? Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean dioses como Él, conocedores del bien y del mal, y no van a morir nunca. Nosotros conocemos eso, lo hemos estado estudiando. La era de Acuario será fruto de una nueva conciencia en los hombres. Todas las terapias y técnicas de la nueva era pretenden crear esta conciencia y acelerar la venida de la era de Acuario. Y usted va a ver muchos estrategas, incluso estrategas, ¿qué podríamos decir? Economistas, gobernantes, que están hablando de una nueva era y que hay que estar conscientes, despertar conciencias. Es un eslogan que está. Eso es parte de la nueva era. Y saben ustedes, hermanos, que nosotros sabemos que para el caso a la hermana White, Dios le adelantó lo que iba a pasar. Si ustedes leen El conflicto de los siglos,
el conflicto de los siglos, ustedes van a encontrar, y no solo en el conflicto de los siglos, en varias partes la hermana White, que al comienzo del nuevo milenio, los papistas, los protestantes, los paganos estarán juntos entrando, esperando el nuevo milenio. El milenio que la era de Acuario dice que es el milenio de paz, según ellos, ¿verdad? De paz. Ahora, debemos tomar en cuenta, hermanos, la estrategia de Satanás para no caer. ¿Qué más cree la nueva era? Por esta nueva conciencia el hombre se dará cuenta de sus poderes sobrenaturales. Seréis como dioses. Y sabrá que no hay ningún Dios fuera de sí mismo. ¿Cuál es la estrategia de Satanás? Decir, son ustedes mismos los dioses. ¿Por qué tienen que darle cuenta a un Dios superior? No existe. El único Dios que existe es el que está dentro de ustedes mismos. Y tienen, a través de la nueva conciencia, tienen que llegar a desarrollar esas mentes hasta que se conviertan en dioses. ¿Para qué un Salvador? ¿Para qué guardar ley de Dios? Si usted es su Dios, usted mismo. Dice también, cada hombre, por lo tanto, crea su propia verdad. ¿Qué dijimos que es el arma de Dios al comienzo? La verdad. El universo de Dios, Él lo maneja a través de la justicia y del amor. Y eso es verdad. Jesús es la verdad. Su palabra es verdad y su ley es verdad. ¿Y qué trata Satanás con esta estrategia de la nueva era? De decir, ustedes son la verdad. Cada uno vea e invente su propia verdad. Dice, toda experiencia es un paso hacia la conciencia plena de la divinidad que hay en cada uno y que hay que desarrollarla. Otra cosa que ellos creen, que el universo es un ser único y vivo en evolución. No existe Dios. Dios es todo lo que existe. O sea, quitan al Dios creador y se quedan con la creación como Dios. El universo es un ser único y vivo en evolución hacia un pleno conocimiento de sí, y el hombre es la manifestación de su autoconciencia. El ser uno con el universo, con la energía. ¿Qué más? La naturaleza forma parte del único ser cósmico. O sea, no tienen más. Usted es un Dios en armonía con la naturaleza, con todo lo que existe. Dios no existe para ellos en forma personal. La naturaleza forma parte del único ser cósmico, por tanto, también participa de su divinidad. Todo es el cosmos, el universo. Somos uno con el universo y estamos en armonía con el universo. Todas las religiones son iguales, dicen ellos, y en el fondo dicen lo mismo. Esto es lo que dice también el ecumenismo. Todos creen lo mismo y vamos a estar juntos en todos los puntos comunes de doctrina. Hay de aquellos que piensen diferente a como piensan todo el mundo. Esos serán perseguidos. Todas las religiones, hay maestros invisibles que se comunican con personas que ya han alcanzado la nueva conciencia. O sea, estos serían los demonios, ¿verdad? Así como hay ángeles buenos, también hay demonios que se comunican con esos seres que ya alcanzaron la divinidad y los instruyen para que estos instruyan a los que están abajo en otros niveles y suban. Y los instruyen sobre todos los secretos del cosmos. Esto es brujería en alta estima, hermano. Todos los hombres viven muchas vidas
y se van reencarnando una vez tras vez hasta lograr la nueva conciencia y disolverse en la fuerza divina del cosmos. No moriréis. El Dios cristiano es una persona, pero el Dios de la nueva era es una fuerza impersonal. ¿Se dan cuenta cómo Satanás trabaja, hermanos? El Dios cristiano es creador. El Dios de la nueva era es la creación. Dios, en la fe cristiana, Dios es superior al hombre. Pero en la fe de la religión de la nueva era, el Dios es el ser humano mismo. No hay nadie superior a él. Dios redime y salva y busca al ser humano. En cambio, en la nueva era, el amor a uno mismo es lo que nos salva. Yo soy Dios y solo yo tengo que dar cuenta de mí mismo, a mí mismo. Si yo digo que matar es correcto, esa es mi conciencia, esa es mi verdad. La nueva era dice que Jesucristo fue un maestro iluminado, uno más entre muchos. Dice que la única diferencia entre Jesús y los demás hombres es que Jesús se dio cuenta que él era divino y lo sacó y por eso hizo milagros. En cambio, los seres humanos no aceptan que hay una divinidad dentro de ellos y que al soltarla y sacarla haremos grandes milagros y prodigios. ¿De quién es esa idea? La Biblia desenmascara, hermanos. Programas de control mental, sanación, autosuperación, engaños de la nueva era, enseñan simples técnicas de relajamiento, concentración, memoria, meditación trascendental y dominio de la voluntad que produce resultados inmediatos en sus clientes. Y para eso usan una técnica de música especial para ellos, ¿verdad? En forma especial. Ahora, ¿cómo logra la nueva era penetrar todas las religiones, hermanos? Todas. Mire, Satanás es experto en mezclar la verdad con el error. Si hay un 99% de verdad bíblica y del espíritu de profecía, pero hay un 0.01% de error, será muy difícil cuando todo es verdad aparentemente y un puntito de mentira, detectar cuál es el error. Entonces, Satanás mezcla la verdad con el error. Y así usted dice, dice en espíritu de profecía, sí. Dice que leamos la Biblia, sí. Dice que oremos en primer lugar. Miren, hermanos, ahorita vamos a estudiar lo que está de moda en diferentes iglesias y yo voy a demostrar, si me da tiempo, si no seguimos mañana, y nos vamos a dar cuenta de que verdaderamente, hermanos, esto también ha penetrado nuestras filas adventistas. Ayer yo leí una cita del Espíritu de Profecía en Mensajes Selectos, donde dice la sierva de Dios que se usará la hipnosis dentro de nuestras instituciones. La ciencia del diablo en nuestras instituciones. Hay un texto bíblico también que dice que algunos se apartarán de la fe. No dice de la iglesia, dice de la fe. O sea, de la fe que fue dada a los santos, que está basada en la Biblia. Apocalipsis 14 del 6 al 12. Y hermanos, el tiempo ha llegado. Satanás está preparado. Ha estado preparando este ataque para el mundo y para el pueblo remanente desde hace 6,000 años. La oración contemplativa es una técnica de la nueva era que está siendo usada
aún en nuestras filas adventistas. Primero vamos a ver qué significa o qué es y en qué consiste las oraciones contemplativas. Mire, ahorita lo tremendo del caso, hermanos, es que producimos un cambio teológico por medio de las prácticas erróneas. Teología adventista basada en la Biblia dice que no existe la ordenación de pastoras, de obispas, de ancianas. No lo registra la Biblia. Pero la práctica ha hecho que diga, bueno, no se ve que sea tan mala idea. La teología de la Biblia dice una cosa, pero lo que hacemos puede ser bueno, ¿verdad? Y la práctica tumba las bases teológicas de la Biblia. Lo mismo en el caso de la oración contemplativa. Haciendo esto y esto y esto, vamos a tener un acercamiento más grande con Dios. Pero ¿con cuál Dios? ¿Y cuáles son esas técnicas? Antes de comenzar a estudiar propiamente en qué consiste la oración contemplativa, debemos ver el contexto teológico contemporáneo, lo que predomina hoy en día, para que se acepte cualquier cosa como algo que viene de Dios. En primer lugar, tenemos las influencias de las religiones de la nueva era, que son de carácter impersonal. Una religión introspectiva. Todo lo que cree la nueva era es impersonal. Dios es impersonal. El Espíritu Santo es impersonal. Jesús, más bien ellos creen en energías. Y la religión se basa en que yo descubra la divinidad que hay en mí, algo interior. O sea, el hombre puede llegar a ser divino sacando y haciendo ciertas prácticas, cosa que para nosotros la salvación viene de Dios, de allá arriba, de lo exterior. Pero en la nueva era, digamos, la salvación viene de uno mismo, de lo que está dentro, del poder que tenemos como dioses. Tremendo, hermanos. ¿Qué está en boga ahora? Después del modernismo, hay un rechazo de los valores tradicionales. O sea, antes, ¿qué podíamos decir? ¿Qué era correcto hacer? Antes, ahora, hermanos, ya no hay reglas para nada. Todas las reglas, todas aquellas valores morales que habían antes, ya no existen. Ahora las reglas soy yo para conducir mi vida a mi manera, como yo digo y como a mí me da mi deseo de hacerlo. También, hermanos, la falta de puntos de referencia. La familia. Ahora no, la familia estaba formada, hermanos, según los valores antiguos. Papá, mamá, hijos. Ahora papá, papá o mamá, mamá, hijos. O sea, esto ya es un trastorno. Ya no hay valores. Dice también la relatividad moral y ética. ¿Qué es bueno? Lo que yo decido que sea bueno. ¿Qué es malo? Lo que yo decido que sea malo. Así es que vivir un hombre con un hombre como marido y marido, o sea, eso es correcto de acuerdo a la moral de cada quien. Hermanos, vivimos en momentos sumamente terribles. Movimiento carismático pentecostal. Todo lo que es el pentecostalismo apelan a las emociones y a la revelación personal. Emociones. La música es altamente emotiva hasta que quedan en trances. Empiezan a dar vueltas y vueltas y vueltas. Dios no apela a las emociones, Dios apela a la razón. Por las redes sociales, por el internet, hoy en día, el mundo se ha apequeñado. O sea, todo lo que ocurre en la India lo tenemos por aquí en un segundo. A través de las redes han atrapado, hermanos. Yo oigo cada cosa, miren,
plagado ¿cómo se llama? De el karma, que hay una señora que habla mucho de las cosas de Dios, ¿verdad? El camino, Jesús el camino, verdad y vida, pero dice los astros están diciendo esto, los astros están diciendo lo otro. Y nosotros podemos ver, ¿verdad?, que todo está contaminado. Nuestro mundo actualmente está influenciado por tres corrientes teológicas que producen efectos dramáticos en nuestra vida espiritual. Veamos cuáles son esas tres influencias teológicas. Teológicas quiere decir de Dios, teológicas. Dice influencia, la primera, la número 1, influencia de las religiones de la nueva era. Y usted va a encontrar en muchas librerías cantidad, hermanos, de literatura que tiene que ver con la nueva era, donde le aconsejan de qué color deben ser las cortinas para evitar las energías negativas, donde le aconsejan de cómo debe poner las cosas para evitar las energías negativas. Que todos sigan esas instrucciones. Hay manuales de cómo hacer milagros, hay manuales de cómo usted puede liberarse del mal karma, ¿verdad? Hay manuales donde usted puede saber qué hacer para evitar que el vecino le tenga una carga negativa. Hermanos, de esto está plagado todas las librerías. Características de la religión de la nueva era. Dice conceptos, energía, armonía, un carácter personal introspectivo, la verdad está dentro de mí, la divinidad está dentro de mí, la buena energía está dentro de mí, etcétera, etcétera. ¿Qué más influencias podemos tener? Ya vimos una. 2. La posmodernidad después del modernismo. Y aquí hablamos de falta de puntos de referencia, no hay verdades absolutas, todo es relativo en la ética moral de la nueva era. Como yo dije, ¿es malo vivir sin estar casados? No, el amor lo es todo. ¿Qué es lo que podemos considerar? ¿Qué es malo o es pecado? ¿Qué podríamos decir? Robar depende. ¿Es malo matar? Depende. Ya no hay verdades absolutas, hermanos. Esto es parte de lo que nos está influenciando. Bueno, desde los años 60 surgió una corriente llamada hipismo, los famosos hippies. Si la moral decía que había que bañarse todos los días, pues ellos decían, pues no nos bañamos por 1 mes o 2 meses. Si había que vestirse honestamente, pues nosotros nos vestimos así. Y todo era una rebeldía. Eso es parte de la nueva era. Y ustedes van a ver a los hippies haciendo así, ¿verdad? Con los dedos, amor y paz, porque era la era de Acuarios que ellos estaban anunciando. Hermanos, todo tiene una relación para el final de los tiempos. Otra cosa que está influenciándonos, los movimientos carismáticos pentecostales. El enfoque para ellos es más emoción. Se apela a las emociones, no a la razón. La revelación personal. Esto está muy vinculado con la oración contemplativa. ¿Qué cosa? Las oraciones pentecostales, las oraciones carismáticas, las oraciones ecuménicas. Tienen que ver, y esto está cundiendo por todas partes y por todas las religiones. Bueno, ahora con esta base vamos a estudiar algunas diferentes clases de oraciones que existen. Vamos a irlas analizando cada una. Por ejemplo, estuvo de moda, yo pienso que todavía está de moda,
la oración de exorcismo. Para los que no saben la palabra, exorcismo es sacar demonios de una persona endemoniada. Eso se llama exorcismo. Y sabían ustedes que se han construido oraciones especiales para sacar demonios. Aunque la Biblia reconoce la posesión demoníaca, porque Jesús sacó demonios, los apóstoles también sacaron demonios, pero no hay un modelo definido acerca de la práctica o el ministerio del exorcismo. En la Biblia, en los dones del Espíritu Santo, no dice sacar demonios. No lo van a encontrar como dones. Entonces, en los pocos pasos mencionados en la Biblia, una oración breve fue suficiente para obtener la liberación de la persona poseída. Veamos los casos de Jesús. Jesús no se ponía a hacer paso 1, paso 2, paso 3 y al final la oración, hacer esto, hacer lo otro. Jesús no hacía eso, hermanos. Definitivamente. ¿Saben ustedes que la Biblia no da un manual para exorcizar? Simple y sencillamente, en el nombre del Señor, una persona que esté bien preparada, porque de lo contrario el demonio se le pasa, ¿verdad? Hechos de los Apóstoles muestra el peligro de practicar un ministerio de exorcismo. Un hombre quiso comprar a los apóstoles el don del Espíritu Santo para hacer milagros y ustedes saben lo que ocurrió. El exorcismo no fue la misión principal de los apóstoles. No está mencionado en la lista de los dones espirituales. Solo se menciona como una señal que acompañaría la misión de los apóstoles. Pero no hay un manual en la Biblia, paso 1, paso 2, paso 3. Pero la oración para sacar demonios es algo que se ha elaborado, yo no sé, los que, acuérdense que Satanás mete demonio y él mismo saca el demonio, ¿verdad? Y así la gente cree que fue de parte de Dios. Tremendo, hermanos. Vamos a la siguiente clase de oración. Ya vimos la oración exorcista, que no está contemplada en la Biblia, ¿verdad? Como tal oración. Meditaciones contemplativas. Aquí está el peligro, hermanos. Entró en nuestra iglesia como un método antiestrés. Hermanos, si yo les estoy hablando y hay evidencia, lástima que yo no puedo editar, no tengo ese conocimiento para editarles cómo esto ha ido entrando en la iglesia adventista. Dice que diferentes acercamientos. Cuando a usted la oración le dice que se vacíe la mente de cualquier pensamiento. Oiga bien, ponga en blanco su mente. Usted viene a la iglesia estresado, con problemas, que el fulano, que el otro problema, que esto y que lo otro. No. Hay ejercicios, hay invocaciones para vaciar su mente y ponerla en blanco. Cuidado con esto, hermanos. Evitar los pensamientos, los razonamientos. Enfoque en una imagen. Piense que usted está volando, que está llegando cerca de la luna, del sol. Enfóquese en esto, olvide todo a su alrededor. Enfoque en una imagen, en palabras, en conceptos y meditar, evitando los pensamientos. Ahí Satanás va preparando su mente para que esté en blanco y él poseerla y hablarle en su mente. Usted entrega la mente y saben ustedes, hermanos,
me voy a concentrar en tal cosa, ¿verdad? Me voy a concentrar en Daniel, por ejemplo, ¿verdad? Y lo voy a ver y voy a imaginar. Tengan cuidado con eso, hermanos. El cerebro, Dios hizo nuestro cerebro para que siempre esté ocupado. Y lo hizo para que tuviéramos la mente de Dios. Fuimos diseñados para que nuestra mente esté siempre ocupada. El tener nuestra mente en blanco es algo ajeno al propósito de Dios. Jamás Dios nos dice que pongamos nuestra mente en blanco, hermanos. La podemos poner en conexión con Él, con su palabra, a través de la verdadera oración, pero nunca hacer ejercicios para poner nuestras mentes a meditar en una imagen, en una historia, en meditar en... Hermanos, hay que tener mucho cuidado con esto. Estoy dando las bases para lo que después yo voy a demostrar. Dimensión mística y mántrica de las técnicas propuestas. ¿Qué es esto? Podemos encontrar paz cuando ponemos la mente en el vacío. Dios hizo nuestro cerebro para pensar, no para que esté vacío. ¿Se dan cuenta que Satanás siempre hace lo contrario de Dios? Cuando usted pone su mente en el vacío, en blanco, Satanás puede perfectamente introducirse en su mente. Negación de una de las funciones principales del cerebro. Qué terrible, hermanos. La oración para que el corazón, es como que yo ore y me concentre para que mi corazón no lata. Hermanos, Dios hizo el corazón para que lata. Dios hizo el cerebro para que piense. ¿Qué significa dejar la mente en blanco? Esto es parte de la oración contemplativa de la nueva era. Un enfoque introspectivo. ¿Saben que esto significa, y esta fue la técnica de San Ignacio de Loyola, que usted se aísle, que esté solo, que las oraciones más aisladas de otros, pero que no tiene influencia de nada? Los monjes del Tíbet, toda esta gente que practica la meditación trascendental, la oración contemplativa, son los del karate, los de yoga, los monjes en el Tíbet que se van a las montañas a meditar, hermanos. Es ahí donde las mentes son poseídas por el enemigo. Y esta gente hasta se adjudican poderes mentales tremendos. Enfoque en dentro, no dentro de nosotros mismos. Aislarse del mundo y de los seres humanos. Hermanos, nosotros somos la sal de la tierra. Y si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? Es cierto que no somos del mundo, hermanos, pero estamos para poder orientar a las personas para que puedan encontrar el camino de la verdadera salvación. Esa es la oración, meditación contemplativa. Está la otra oración, por medio de la danza. Hoy en día, aunque voy a hablar de eso más adelante, está lo que se llama celebration. Hay muchas iglesias adventistas, celebration, donde en los cultos hay danzas. Porque la danza, según la nueva era, los movimientos a través de ciertas danzas liberan lo que hay dentro y preparan al individuo para, para estar en contacto con estas energías, con estos seres superiores. Se evocan los antecedentes del Antiguo Testamento.
Les digo, Satanás mezcla, hermanos, mezcla la Biblia con estas prácticas paganas, terribles, satánicas. Así los mesiánicos usan el Torá para poder descifrar a través del Cábala, que es brujería, los designios disque de Dios. Y se van a que estamos entrando en la era de tal y de cual signo. No, pero nosotros no somos astrólogos. Seguimos las señales porque Dios dejó las estrellas como señales de los tiempos. Miren, son astutos, hermanos. La interacción con las fuerzas dinámicas del cosmos. Esto tienen las religiones orientales. El karate es una forma de religión. Es una teoría en que el contacto con las fuerzas impersonales del universo se logran a través de ciertos movimientos. Todas estas corrientes, hermanos, tienen ciertas oraciones que ellos practican. Las religiones orientales, los movimientos corporales absorben las energías del cosmos y les da fuerza. El cuerpo se vuelve uno con el universo. Es una forma de entrar en contacto con el mundo espiritual. Tremendo, hermanos. Eso de la danza es como liberar. Y saben que usan un texto de la Biblia, un salmo donde dice que que David danzó. Que David danzó. Y entonces se aferran a eso, pero no dicen bajo qué contexto. Es tremendo. Satanás usa la Biblia para engañar, hermanos. Dice similitudes con prácticas y creencias del Oriente. La integración del ser humano en la dinámica de las fuerzas cósmicas por medio de los movimientos corporales. El cuerpo es un vehículo de la espiritualidad. La danza es una forma de adoración para que los seres le hablen y oigan voces. El enfoque individualista dice, ellos cuando se sueltan, y esto es lo que pasa, hermanos, si ustedes tal vez han visto algunas religiones pentecostales que a través de la música empiezan a saltar, a danzar y se tiran al suelo porque esa es la expresión de liberación cuando ya han logrado ellos liberarse y ser uno con el universo. Esto es tremendo, hermanos. La Biblia no contempla semejantes prácticas. Está ahora la oración contemplativa, que es de lo que vamos a hablar en los siguientes minutos. No es un movimiento, pero hay versiones de que es un movimiento. Por ejemplo, vamos a ver algunas cosas sobre la oración contemplativa. Y luego vamos a ir a ver si se está practicando algo de esto dentro de las filas adventistas. Secuencia de sesiones de estudio. Mire, hay un librito que yo he leído y aquí lo tengo conmigo. Se llama Un encuentro con Dios. 40 días de oración y estudio de la Biblia. ¿Por qué 40 días, hermanos? ¿Saben ustedes que Ignacio de Loyola inventó este tipo de ejercicios? Él llegó a 30 días de ayuno, de meditación, de oración, y de esa forma él fue instruido. Leviataba, se levantaba del suelo a través de las oraciones que hacía. Y así la Virgen María, entre comillas, la Virgen María le dictó cómo hacer y cómo fundar a los jesuitas, que se convirtieron en los peores perseguidores de los cristianos en la época medieval. Extremadamente terrible, hermanos. Dice el énfasis, dice secuencia de sesiones de estudio de la Biblia.
Usan la Biblia, hermanos, pero ellos le van conduciendo la mente. En el primer día usted va a hacer esto, usted va a hacer lo otro, 20 minutos para esto, 20 minutos para lo otro. En el segundo día usted va a hacer esto, esto, esto y esto. Oración. Mucho llaman la atención a meditar. Meditación. Y me voy a detener un poquito en este término. Meditar. ¿Es malo meditar? ¿Es bueno meditar? ¿Qué es meditación? Esta es la parte que quiero hacer énfasis de acuerdo al diccionario y de acuerdo a lo que usted puede buscar en Wikipedia, usted puede buscar en Google, usted puede buscar. Analice el significado. Meditar. Miren lo que significa meditar. Dice pensar y considerar un asunto con atención y determinamiento para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello y tomar una decisión. Eso es meditar, pensar bien sobre algo, investigar. Dice también, oigan lo mismo que es meditar, orar mentalmente sobre algún tema religioso o trascendente. Allí ya el punto va cambiando. Y dice, los sinónimos de meditación, ¿cuáles son? Meditar, contemplar, etc. Ahora, vamos a ver qué es meditación. Y miren ustedes cuando a usted lo mandan a que medite y medite y medite y medite, realmente ¿qué están promoviendo? Escuche qué es meditación. Número 1, meditación se refiere a un tipo de ejercicio mental. Aquí no es orar, hermanos, aquí no es pensar en los 10 mandamientos, no. Se refiere a un tipo de ejercicio mental. ¿Qué puede ser? Piense que usted va elevándose. Ahorita usted va elevándose sobre la casa. Usted se va elevando sobre las nubes. Meditación. Un tipo de ejercicio mental y reflexivo que las personas hacen sobre algo en particular, bien sea físico o espiritual. Tremendo. Sigamos. 2. ¿Qué es meditación? Es un término general para las muchas maneras de un estado de relajamiento. Esto no lo contempla la Biblia, que usted medite para que usted se relaje y se desestrese. Muéstreme en la Biblia dónde está eso, hermanos, por favor. Es terrible, es terrible. Hay muchos tipos de meditación, dice, y de técnicas para relajarse que tienen componentes de la meditación. Todos comparten el mismo objetivo de lograr la paz interior. Despojarse, dejar su mente en blanco, liberarse. Usted solito con el ejercicio puede llegar a tener paz. ¿Para qué necesita Dios? Esto es tremendo, hermanos. Según ellos, el practicar la meditación en los ejercicios disque espirituales mejora de la salud emocional y aumento de la felicidad. Aumento de la conciencia personal. La conciencia es ese conocimiento que usted tiene de que usted es divino, poderoso y que usted puede llegar a ser Dios. Desarrollo de la inteligencia emocional y la empatía. Las emociones, hermanos. Mejora la memoria, alivia el estrés, alivio de la ansiedad y la depresión y reduce la presión sanguínea, por si acaso. Aparentemente es una técnica súper saludable. Hermanos queridos, eso se llama la oración contemplativa. Cuando a usted lo conducen a que medite, que imagine, paso 1, ¿dónde están los pasos en la Biblia
para llegar para orar, hermanos. Ya voy a dar algunos ejemplos yo de la Biblia para que veamos que no tiene nada que ver. La oración contemplativa, entonces, hermanos, dice a solas. Hay un libro que dice a solas con Jesús, que tiene que ver con el ministerio de la mujer, con los 40 días de ayuno. Hermanos, estamos practicando lo que Ignacio de Loyola fundó. Si ustedes quieren darse cuenta si estoy mintiendo, hermanos, mire, busque los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola y usted va a encontrar mucho parecido a lo que son estas oraciones que vienen en estos folletitos actualmente. Es triste decirlo, hermanos, pero Satanás dice que iba a engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. En el librito A Solas con Jesús, que es un librito que se ha estado dando en las iglesias adventistas, dice: no solo el pan para vivir, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. O sea, llega el momento en que la oración contemplativa, hermanos, dice que tiene usted que llegar a oír la voz de Dios susurrándole. Ningún ejemplo bíblico sobre eso, hermanos. Ya vamos a ver algunas cosas interesantes. Dicen algunas citas que tenemos que ir viendo para que podamos ir entendiendo. ¿Realmente se está practicando la oración contemplativa? Dice la oración, definición sobre la oración. Base de la teología de la comunicación con Dios a base de la oración. Comunicación antes del pecado. Realmente la oración, bíblicamente, es una forma de comunicarnos con Dios. Básicamente. Y yo voy a leer un pasaje del Espíritu de Profecía en un libro que escribió la hermana White que se llama Exaltad a Jesús. Dice, escuchen esta cita y aquí vean en qué se basa teológicamente la oración. Antes que el pecado entrara en el mundo, Adán gozaba de libre trato con su Creador. ¿Cómo era la comunicación de Adán con su Creador? Cara a cara, hermanos. Dialogaban, platicaban, conversaban. Pero desde que el hombre se separó de Dios por causa del pecado, aquel gran privilegio le ha sido negado a la raza humana. ¿Por qué? Porque Dios es fuego consumidor. Y en contacto con seres pecadores, lo que pasaría es destrucción. No obstante, el plan de redención abrió el camino para que los habitantes de la tierra volvieran a relacionarse con el cielo. ¿Cómo? Estoy hablando de las bases teológicas de la oración. Dios se comunicó con los hombres. ¿Cómo? Mediante su espíritu y mediante las revelaciones hechas a sus siervos escogidos, los profetas. No era que durante la época patriarcal oraban y entraban en trance y ya se comunicaban con Dios. No, Dios se comunicó con el hombre a través del Espíritu Santo por medio de los profetas. Mediante las revelaciones hechas a sus siervos escogidos, la luz divina se esparció por el mundo. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo, dice 2 de Pedro 1:21.
Dios se comunicaba. La oración después del pecado, la comunicación quedó truncada, pero Dios buscó el medio y se revelaba a los hombres a través del Espíritu Santo, y así él tenía comunión con los profetas. O sea, la idea de la oración no es liberarme y llegar a ser yo Dios, hermanos. Es la idea de comunicarme con el Dios creador y redentor. La Biblia menciona cómo Dios se ha revelado a los hombres. ¿Cómo Dios se ha revelado? Hebreos 1:1. Diferente, dice, en el pasado Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres mediante los profetas. Lo mismo que dice la hermana White. El 2, Hebreos 1:2 dice, pero en estos últimos días nos habló por medio de su Hijo. ¿Qué mayor revelación puede dar Dios de sí mismo? La máxima revelación fue Jesús. Sí, a través del Espíritu Santo, a través de los profetas, pero la máxima revelación era a través de su Hijo Jesús, que vino a este mundo. Muchas formas y muchas ocasiones, muchas instancias y muchas modalidades, pero algunas veces Dios a través de los profetas usaba visiones, sueños, audiciones. Según Números 12:6, dice, cuando se adelantaron los dos, les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta del Señor, le apareceré en visiones y sueños, hablaré con él. A sus profetas. Pero en el Antiguo, como en el Nuevo Testamento, nadie decía, voy a tener un curso para ser profeta. Dios siempre escogió a los profetas. No fue el hombre que escogía ser profeta. Y Dios sabía cómo comunicarse con él. Y los profetas no iban paso 1. Me voy a alejar de todos para ver qué Dios, voy a meditar en esto, voy a meditar en el otro, y así Dios, yo voy a soltar mi divinidad y voy a ser uno con Dios, uno con el universo. Eso no es así, hermanos. Nunca fue así. También Dios se comunicaba como parte de su revelación. La oración es la forma de entrar en contacto con Dios para conocer su voluntad, para entender, para comprender cuál es su voluntad santa, agradable y perfecta. La respuesta es siempre, según la nueva era, la respuesta siempre tiene que ser una revelación. Y usted tiene, después que usted habla, usted va a oír la voz audible de Dios y le va a decir, hoy te tenés que parar aquí, hoy te tenés que hacer allá. Hermanos, en ninguna parte de la Biblia se encuentra que después de unos ejercicios de meditación, Dios hablaba. Esto es algo que es una falsificación de la oración. Dice modos en que Dios responde. Es importante que entendamos, hermanos, que cómo Dios responde. Porque según la oración contemplativa, Dios tiene que usted oír la voz de Dios. Tiene que, después que usted hable, Él tiene que manifestarse a usted y oír. Y yo he oído que las personas que están en la nueva era van por el camino y oyen una voz, cruzar a la izquierda. Y la oyen, en su mente la oyen, porque están poseídos. Y ellos dicen que son los dioses, los seres divinos que les hablan. Serán los demonios, hermanos. La revelación, cómo Dios se revela a los seres humanos. Dice, en hijos e hijas de Dios
es un libro del espíritu de profecía. ¿Cómo se revela a Dios, hermanos? Bueno, en una forma no audible, Dios se revela a través de las obras de la naturaleza, que hablan de un Dios creador, digno de ser alabado, glorificado y adorado. Esa es una de las formas. Ahora, la revelación por medio, dice en Palabras de Vida del Gran Maestro, quiero leer esta cita del Espíritu de Profecía. Si mantenemos al Señor constantemente delante de nosotros, permitiendo que el agradecimiento sea expresado por nuestros corazones y la alabanza a Él debidas, tendremos una frescura perdurable en nuestra vida religiosa. A menudo nos vendrá un dulce y gozoso sentimiento de la presencia de Jesús. A menudo nuestras mentes arderán dentro de nosotros mientras Él se acerque a ponerse en comunión con nosotros, como lo hizo con Enoc. Enoc no tenía meditaciones trascendentales, caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Hermanos, una cosa es orar, y yo no sé ustedes, pero después que uno ora y usted ha derramado su alma delante de Dios, viene una tremenda paz al corazón, una seguridad, una tranquilidad en que Dios está al control de nuestras vidas. Y eso es lo que debe de traer a nosotros la oración. No sentirme como liberada, como que tengo poderes. No, hermanos, eso no tiene nada que ver. En la Review and Herald del 30 de enero de 1894, la hermana White escribió: es responsabilidad del Espíritu Santo dar a conocer el modelo de consagración que Dios acepta. Mediante el Espíritu Santo, la persona es iluminada y el carácter es renovado, elevado y santificado. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo. Nuestra vida no va a seguir en el pecado, diciendo yo soy mi propia ley, yo decido lo que es bueno y lo que es malo. Cuando oramos y estamos cerca del Señor, el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Veamos también en ciertas cómo es que la hermana White dice que Dios, podemos oír la voz de Dios. Esta cita es sumamente importante. Se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 512. Escuchen, porque la oración contemplativa tiene la intención de que cuando usted hace ciertos pasos, usted medita, pone su mente en blanco, usted no piensa en nadie a su alrededor, usted solo pide y hace ejercicios mentales para quedar a cero en su mente, entonces usted va a oír la voz de Dios. Veamos qué dice la hermana White, cuándo es que oímos la voz de Dios nosotros a través de la oración. Vamos a ir analizando esta cita. Y dice, para guiarnos y hacernos capaces de orientar a otros, hay 3 maneras por las cuales el Señor nos revela su voluntad. ¿Cómo podemos distinguir su voz de la de un extraño? ¿Cómo podemos discernir su voz de la de un falso pastor? Dios nos revela su voluntad en su palabra, las sagradas escrituras. ¿Cómo nos revela Dios su voz? ¿Cómo podemos oír la voz de Dios? A través de la
Santa Biblia. Su voz también se manifiesta en las obras providenciales y la reconoceremos al no separarnos de Él para andar en nuestros caminos. Mire, cuando yo pretendo orar para liberarme y oír la voz de Dios, pero ando en nuestros caminos, haciendo nuestra voluntad y siguiendo los impulsos de un corazón no santificado, hasta que los sentidos se hayan confundido de tal manera que no disciernan las cosas eternas y la voz de Satanás esté de tal manera disfrazada que se le aceptará como la voz de Dios. Cuando yo en adulterio, en homosexualidad, en mentira, en robo, hago cierta oración, dejo mi mente en blanco y oigo que oyen mi voz y yo digo, ¡hala, qué extraordinario! Hermanos, lo que estoy oyendo es la voz del diablo. Dios nunca va a manifestarse a una persona con semejantes defectos, ¿verdad? Sin confesarlos, por supuesto. Ahora, una voz que se vuelve superior a la Biblia no es la voz de Dios. Si a mí me dice la voz, tú eres un Dios que nunca va a morir, tú eres esto, lo otro, contradiciendo la Biblia, hermanos, eso no es de Dios. Definitivamente no lo es. Tenemos que tener esa certeza, hermanos queridos. Dios no podemos manejarlo. Dios reconoce que nosotros necesitamos de Él. Y si le buscamos en oración con humildad, sencillez de corazón y con deseos de hacer su voluntad, Él nos manifestará su voluntad. El Espíritu Santo impregnará nuestras mentes, nos llevará a la Biblia y sentiremos gozo en obedecer su palabra, porque esa es la voz de Dios. Ninguna otra voz puede sustituir ningún principio bíblico. Ahora, Dios nos va a contestar si pedimos de acuerdo a su voluntad. Si yo pido para mí liberarme, ser un Dios, superarme, esto y lo otro, y oigo la voz, esa no es la voz de Dios. Tenemos que tener ese mismo cuidado. La oración es una forma de comunicarnos con Dios y conocer su voluntad y gozarnos en hacer su voluntad. Hermanos, yo voy a leer un cuadernillo que me llegó a mí, un encuentro con Dios. Y en esto, al comienzo, hermanos, le dicen medite. La meditación es lo básico. La meditación es lo básico. Ustedes pueden leer las primeras páginas de este librito. Dice de 40 días de oración y estudio de la Biblia. Y aquí, hermanos, yo por el tiempo a veces no me gusta abusar. Dice, mire, en la página, no tiene número de página. Solo es un folletito, pero no tiene número de página. Dice, procura tranquilizarte. ¿Cuál es? Aquí el consejo es, antes de orar, procura tranquilizarte. Antes de orar, escoge una hora. Antes de orar, escoge un lugar. Lo están programando. Hermanos, clama a mí y yo te responderé. Esa es la fórmula. No hay una fórmula, paso 1, paso 2, paso 3. Cuando eso ocurre es porque le están programando su mente, hermano. No hay manual para que digan, esta es paso 1 para orar, paso 2 para orar, paso 3. Dice aquí, procura tranquilizarte. Olvida en esta hora tus preocupaciones, ¿ve? Ponga la mente en blanco.
y emplee los primeros minutos en total silencio. O sea, no ore. Antes de orar, ponga su mente en silencio. ¿Se dan cuenta, hermanos? Yo no estoy hablando, ni quiero atacar, pero hermanos, esto es ciencia de Satanás. Y por eso tengo que decirlo, aunque me causa tristeza, dolor increíblemente. Sigue diciendo, emplea los primeros minutos en total silencio, preparando así el corazón para la comunicación con Dios. O sea, yo no puedo empezar a orar. Primero tengo que ir a aislarme. ¿No es esto parte de la oración contemplativa, hermanos? Y luego alejarme, primero poner mi mente en blanco, no pensar en nada ni en nadie, vaciarme. ¿No es ese el objetivo de la oración contemplativa? Y este es material adventista, hermanos. Aquí está. Ahí está. Yo no me estoy inventando nada. Luego dice, escuchen, es que esto, y ahorita solo estoy tocando pinceladas. Dice, ten en vista el objetivo de esta hora. Estás ahí para meditar. ¿Meditar en qué, hermanos? Estás ahí para meditar, poner tu mente en blanco. Así Dios te va a responder. Y usted va a llegar, el objeto de esto es llegar a oír la voz de Dios. ¿Cuál voz de Dios, hermanos? Para hablar con Dios, para oír su voz. Oiga esto. Para orar. No permitas que ninguna otra cosa desvíe este plan. No uses ese tiempo para pensar en programas de la iglesia o en casos semejantes. No. Y luego dice, comienza con una invocación. Mire, si usted va a estudiar los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, es lo mismo. Comienza con una invocación. Habla con Dios con total naturalidad, invitándolo a estar contigo en aquella hora y pídele que te bendiga en los momentos de meditación. ¿Meditación en qué? Aquí todavía no se lo dicen. Aquí todavía no se lo dicen. Luego dice, ahora le mencionan la Biblia. Usa la Biblia, escoge una porción de la palabra de Dios y léela tranquilamente, meditación en cada frase, en cada punto ahí expuesto, procurando oír la voz de Dios a través de esa lectura. Te sugiero comenzar por los evangelios. Y oigan esto, sorpréndanse. Te sugiero, aquí ellos le están a usted planificando todo lo que usted tiene que hacer. Usted no puede orar por sí mismo, no. Siga este manual. Hermanos, esto es un engaño terrible. Esto es oración contemplativa. Escuchen esto, sorpréndanse. Te sugiero comenzar por los evangelios. ¿Qué mensaje de los 3 ángeles? Nada de eso tiene aquí que ver, hermanos. Con los evangelios, leyendo un tópico cada día, tal como te sugerimos al inicio de cada tema. Te sorprenderás con la cantidad de nuevas gemas preciosas que vas a descubrir. Ten a tu mano un cuaderno para anotar los nuevos descubrimientos que vayas logrando. Ay, hermanos. Aquí dice también, lo importante no es leer mucho. No, mire, lo importante no es leer mucho, sino leer y meditar en una porción que sea suficiente para tu alimentación espiritual.
medita y dirige serenamente lo que lees. Medita. Usted en su mente, imagínese. Aquí no le dicen investigue las profecías. No, hermanos, aquí se trata de meditación trascendental. Te aconsejo que mientras leas este folleto, uses además solo la Biblia. Ellos le van conduciendo todo. Solo la Biblia. Para que no ocupes mucho tiempo. Basta que usted siga lo que ellos le dicen. No olvides que por 30 días lo que pretende cada tema es que nuestros hábitos sean readecuados. Esto es hipnosis, hermanos. Reprogramar la mente es lo que se busca. O removidos. Mire, lo que se busca cada tema es que nuestros hábitos sean readecuados o removidos y si fuera necesario para que Dios coloque otros. Hermanos queridos, esto suena muy bonito. Esto suena muy bonito. Pero cuando usted menos siente, su mente está siendo conducida por el ángel de luz que aparenta ser un ángel de luz, pero que realmente es Satanás. Mire, dice, ¿cuánto tiempo se debe emplear en la comunión? No se puede prescribir un tiempo igual para todos. Algunos se iniciados. Ese es un término masónico. Iniciados. Algunos se inician con 15 minutos diarios y después van aumentando a medida que crece la capacidad de meditación. Ese trance, hermanos. Comunión. La alegría de esa hora es progresiva. Y luego dice, este mensaje, sigue los consejos y déjate llevar por el Espíritu Santo hacia un renovamiento en tu vida. La nueva era, hermanos. ¿Qué reavivamiento basado en la nueva era? Biblia más espíritu de profecía. Mire cómo Satanás entremezcla la Biblia, espíritu de profecía y nuestra capacidad. Hermanos queridos, Satanás está trabajando en las mentes y nuestra iglesia ha sido atacada. Programas de meditación, programas con velas. Hace poco en los Estados Unidos se han estado regalando unos libros donde a usted le dicen que ponga ciertas candelas en las esquinas y eso para evangelizar. Estoy hablando de iglesias adventistas. Hermanos, la ciencia del diablo. Peligros. Queridos hermanos, yo quiero que me acompañen porque vamos a seguir hablando sobre estos temas, hermanos. Yo quiero leerles una parte y ahora sí me voy a extender un poquitito, pero no quiero terminar sin leer, la Biblia, pero quiero que lean, apunten, hermanos, en Primeros Escritos, en la página 262 en adelante, estoy leyendo ciertos párrafos. Escuchen. El tema de ese capítulo es el espiritismo. Dice, vi que los santos deben tener cabal comprensión de la verdad presente, que se verán obligados a sostener por las Escrituras. El pueblo de Dios debe estar preparado para rechazar a estos espíritus con la verdad bíblica de que los muertos nada saben y que los aparecidos son espíritus de demonios. Este engaño del espiritismo
donde los demonios juegan un papel súper enteramente, este engaño espiritista se difundirá y tendremos que luchar con él cara a cara. Y si no estamos preparados para ello, quedaremos engañados y vencidos. Esto es serio, hermanos. Tenemos que rechazar cualquier forma que no sea la de Dios, la Biblia. Dios hará su parte y nos protegerá con su brazo omnipotente de las influencias satánicas. Enviará a todos los ángeles de la gloria para levantar una valla alrededor de las almas fieles. Dios está dispuesto, pero nosotros debemos hacer la parte que nos corresponde antes de consentir en que los engaños los extravíen las falsas prodigios de Satanás. Lo que me asusta es lo que viene. Dice, vi la rapidez con que se difundía el engaño espiritista. Se me mostró un tren de vagones que marchaba con la velocidad del rayo. Esto es en el tiempo del fin en que estamos, hermanos. Fijé la vista en el tren. Parecía que en él iba el mundo entero. Después, el ángel me mostró al jefe del tren, un hermoso e imponente personaje a quien todos los pasajeros admiraban y reverenciaban. Todo el mundo subido en este tren, siguiendo y reverenciando a este personaje hermoso. Sigue diciendo, quedé perpleja y pregunté a mi ángel acompañante, ¿quién era aquel jefe? Me respondió, es Satanás, disfrazado de ángel de luz, ha cautivado al mundo. Este ha sido entregado a formidables engaños para creer en una mentira a fin de que se condene. Su agente, el que le sigue en categoría, es el maquinista, y otros agentes suyos están empleados en diversos cargos según los va necesitando, y todos marchaban con relampagueantes velocidad a la perdición. Aquí dice anteriormente que el pueblo remanente tendrá que luchar cara a cara con los demonios. Le pregunté al ángel si no había quedado nadie sin subir al tren, y él me mandó que mirase en dirección opuesta, donde vi una pequeña compañía que caminaba por un sendero angosto. Todos parecían firmemente unidos por la verdad. ¿Qué es verdad? Jesús es la verdad, su palabra es verdad, su ley es verdad. Estaban unidos por la verdad. Aquella pequeña compañía daba muestras de fatiga, como si hubiese pasado por muchas pruebas y conflictos. Parecía como si el sol acabara de levantarse detrás una nube y brillaba sobre sus rostros, dándoles aire de triunfo, cual si estuvieran próximos a ganar la victoria. Vi que el Señor ha dado al mundo ocasión de descubrir el engaño. Por eso estoy predicando en esta noche, hermanos. Aquí donde estoy es de noche ya. Si no hubiera otra prueba, bastaría para el cristiano la de que los espíritus no hacen distinción entre lo precioso y lo vil. Van a querer atacar igual a los pecadores como al remanente. Satanás representa como muy exaltado en el cielo. Hermanos queridos, el pueblo remanente
no se da cuenta cómo Satanás ha minado, ha entrado. Dice, el padre de la mentira ciega y engaña al mundo, enviando a sus ángeles para que hablen como si fueran los apóstoles. Ese santo libro se interpone directamente en su camino, la Biblia, para desbaratar sus planes. Por lo tanto, él induce a los hombres a que duden del origen divino de la Biblia. ¿Cómo hará Satanás, hermanos? Es que es algo increíble. Sigue diciendo, está haciendo creer Satanás al mundo que la Biblia no es inspirada ni mejor que un libro de cuentos, mientras que trata de suplantarla con las manifestaciones espiritistas, manuales para ser más dignos, más consagrados. Hermanos, estamos yendo por un camino equivocado. Tengamos cuidado, hermanos queridos. Dice que el Salvador del mundo fue un hombre como otro cualquiera. ¿No es lo que dice la nueva era? Y así como los guardias romanos se custodiaban el sepulcro de Jesús, propalaron el mentiroso informe, también Satanás está promoviendo engaños sutiles para el mundo. Dice, después de relegar a Jesús a último término, llamarán la atención de la gente hacia sí mismos. ¿No es lo que la nueva era está y la oración contemplativa dice? Sus milagros y prodigios mentirosos que según ellos dicen superan las obras de Cristo. Satanás se ríe al ver cuánto bien le van saliendo su plan y que el mundo entero va cayendo en sus redes. Queridos hermanos, yo sé que tal vez para muchos adventistas lo que yo estoy predicando en esta hora es algo tremendo. Algunos tal vez lo van a aceptar. Lean esos libritos con el material, investiguen por ustedes mismos qué es la oración contemplativa. Y antes de terminar, yo quiero leer. La Biblia no tiene una fórmula para orar. Paso 1, aíslese, vacíe su mente, ahora piense, medite, no aíslese de todo mundo como los monjes del Tíbet. Hermanos, quiero que me acompañen a leer Salmo 43, entre otros. La palabra de Dios, hermanos, sobre todo la palabra de Dios. Salmos 43. Me encanta esta oración, para mí es una oración. Salmo 43. Mire cómo empieza. Para mí esta es una oración. ¿Dónde está la contemplación, el aislamiento? Escuchen esto, hermanos. Dice, Dios, vindícame y defiende mi causa. Líbrame de gente impía, del hombre engañador e inicuo. Tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad para que me guíen y me lleven al santo monte donde tú moras. ¿Se dan cuenta esta oración, hermano? Entonces iré al altar de Dios, al Dios, alegría de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Alma mía, ¿por qué te abates y te turba de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo, mi Salvador y mi Dios.
Hermanos, ¿dónde está ahí la oración contemplativa? 25, Salmo 25 del 1 al 5. Este es uno de tantos, hermanos. Salmo 25 del 1 al 5. Mire, esta es una oración para Dios. A ti, Señor, elevo mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí tus enemigos. Ninguno de cuantos en ti esperan será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. En el 9. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su camino. Todas las sendas del Señor son amor y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Señor, por amor de tu nombre, perdona mi pecado, que es grande. Esta es una oración, hermanos. Esta es una oración de acuerdo a Dios. Esta es una oración que será contestada debidamente, y la mejor contestación está cuando leemos su palabra, la obedecemos. Es ahí donde oímos la voz de Dios. Queridos hermanos, estamos caminando en los tiempos finales. Satanás engañará, si es posible, aún a los escogidos. Ruego a Dios que ustedes y yo no estemos siendo parte de este sistema satánico de oración, donde lo más importante y lo único importante es el ser humano para llegar a ser como Dios. Que Dios bendiga a su pueblo. Que Dios nos ayude a investigar, a meternos a la investigación con oración, con humildad de espíritu, con confesión de pecado, para reconocer que solo hay un ser que merece ser adorado, y ese es Dios. Que Dios bendiga a cada uno. Oremos. Querido Padre, tu palabra ha sido trazada. Satanás ha sido desenmascarado. Estas cosas que hemos estudiado en esta hora, tú sabrás cómo hacernos entender. Tu verdad es verdad. No queremos tener nada que ver con la nueva era, que es uno de los engaños terribles donde Satanás ha subido a ese tren a todo el mundo, excepto aquel grupo que viven de acuerdo a tu verdad. Oh Dios, no nos sueltes y no permitas que nosotros nos soltemos de tu mano poderosa. Solo eres tú el único digno de ser adorado, y a ti nos debemos y queremos adorarte, oh Dios, en espíritu y en verdad. Bendice a cada uno de los oyentes, que vean en este mensaje algo para investigar, para que ellos por sí mismos puedan darse cuenta de las situaciones que están viviendo dentro de nuestras filas adventistas. Líbranos, oh Dios. Muchos engañadores han salido por el mundo y están dentro de la iglesia. Ayúdanos a mantener la mente de Cristo, a tener esa mente santificada, glorificando tu nombre, Señor. Limpia nuestros pecados y haznos dignos del perdón a través de Jesús. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Si este mensaje le pareció, marque la manita con like, suscríbase al canal
y que Dios, hermano, les ayude a poder distinguir entre la verdad y el error. Compártalos si usted cree conveniente. Bendiciones para todos.